Sientes que algo dentro de ti se apagó, pero no sabes cuándo. Te arrodillas, pero ya no lloras. Lees, pero ya no escuchas. Hay un silencio en tu alma que grita. Y no es depresión, no es ansiedad, es la ausencia de Dios. Pero lo que no sabes es que Él nunca se fue. Fuiste tú quien se alejó, paso a paso, sin notarlo. Y ahora estás aquí, buscando una chispa que es una señal, una voz. Hoy, a través de esta palabra, Francisco revela el camino para volver, no a la religión, no a las emociones, a la presencia, al fuego, al primer amor. Prepárate, porque esta no es una enseñanza más, es una cita divina, y tu alma lo sabe, el vacío que no te deja dormir. Hay una sensación que no se puede explicar con palabras, una angustia silenciosa que te visita en las noches cuando todo se apaga y la luz de la pantalla ya no distrae. No importa cuántos logros tengas, cuántas metas hayas cumplido o cuánto te aplaudan en redes sociales, hay algo dentro de ti que sigue sin sentirse completo. ¿Lo has sentido? Ese es el grito de tu alma que clama por Dios. No es ansiedad, no es estrés, es ausencia de presencia divina. Muchas personas piensan que es normal vivir así, como si caminar por la vida con el alma desconectada fuera parte de la rutina. Pero ese vacío constante no es parte del diseño original de Dios. Fuiste creado para tener comunión con Él. Fuiste formado para caminar con su voz en tus oídos y su paz en tu corazón. Cuando eso se pierde, la vida pierde color, pierde propósito, pierde profundidad. Y ese es el verdadero problema de esta generación. Está llena de estímulos, pero vacía de presencia. Llena de conocimiento, pero pobre en sabiduría. Llena de conexión con el mundo, pero totalmente desconectada del cielo. La soledad no es estar solo, es estar lejos de Dios. Ese vacío que no te deja dormir no es una enfermedad, es una alarma espiritual. Es el Espíritu Santo tocando la puerta de tu interior diciéndote, vuelve, vuelve a la intimidad, vuelve al secreto, vuelve a mi voz. Francisco ha revelado una verdad simple y poderosa. El alma humana fue diseñada para estar llena de Dios, no de religión, no de actividades, no de eventos, sino de presencia viva, real y constante. Y cuando esa presencia no está, el alma empieza a gritar, primero con susurros, después con lágrimas, luego con desesperación. ¿Y qué hacemos con ese grito? Lo silenciamos, con entretenimiento, con trabajo, con placer, con pecados escondidos, que nos anestesian por unas horas, pero nunca sanan, nunca restauran, solo adormecen, hasta que el alma colapsa. Hoy quiero que escuches esta revelación. Tu alma no está cansada por exceso de actividad, está agotada por falta de presencia divina. Tu problema no es emocional, es espiritual y no se resuelve con terapia, se resuelve con un reencuentro con el Creador. Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Ese descanso no es físico, es un descanso que solo puede tocar lo más profundo del alma. Es un descanso que no se compra, no se estudia, no se finge. Es un descanso que viene de la intimidad con el Dios que te creó, un descanso que transforma. La primera etapa para reconectar tu alma con Dios no es orar, ni leer, ni servir. Es reconocer que estás desconectado. Es ser honesto. Es dejar de fingir que estás bien solo porque nadie lo nota. Es decir, Señor, me alejé y lo sé. Ese reconocimiento abre el cielo, porque a Dios no le impresionan nuestras máscaras, le conmueven nuestros corazones quebrantados. David lo entendió en el Salmo 51:17. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. El vacío que te impide dormir no es tu enemigo, es tu despertador.
Es Dios llamándote de vuelta al único lugar donde tu alma puede respirar otra vez, su presencia. ¿Dónde perdiste tu conexión con Dios? No se pierde una conexión con Dios de la noche a la mañana. No es un apagón repentino, es una desconexión lenta, casi imperceptible, como una llama que se va apagando poco a poco hasta quedar en humo. Y cuando te das cuenta, ya no sientes lo que antes te quemaba por dentro. Ya no lloras en su presencia, ya no te conmueves con su palabra, ya no corres a orar, ni despiertas con ganas de adorarlo. Algo se rompió. ¿Pero cuándo? ¿Dónde? Francisco revela que todo cristiano que hoy vive una fe apagada, desconectada o rutinaria, tuvo un momento preciso donde algo cambió. Puede haber sido una herida emocional, una decepción con líderes, un pecado que abrazaste en silencio, un dolor que no supiste procesar, una oración que no fue respondida, o simplemente la rutina te consumió. Y ahí, en ese momento sutil, la intimidad se rompió. Dios nunca se fue, pero tú fuiste retrocediendo poco a poco. Dejaste de orar 5 minutos, después dejaste de leer la palabra, luego dejaste de escuchar su voz. Empezaste a racionalizar cosas que antes discernías espiritualmente. Y sin darte cuenta, empezaste a vivir de memoria, no de fuego. ¿Te suena familiar? En Apocalipsis 2:4, Jesús confronta a una iglesia con estas palabras: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No se trata de dejar la iglesia, se trata de dejar el amor original, esa pasión pura, esa devoción intensa, esa llama que te mantenía despierto en las madrugadas, buscando a Jesús solo por querer estar con Él. Francisco revela que el primer paso hacia la reconexión con Dios es identificar el punto exacto donde perdiste el rumbo. No para culparte, sino para sanarte, porque todo lugar donde perdiste la presencia es el mismo lugar donde puedes recuperarla. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que Dios te habló? ¿Qué situación hizo que te apartaras poco a poco? ¿Qué herida abriste y nunca sanaste? ¿Qué pecado escondiste y nunca confesaste? Estas no son preguntas para castigarte, son preguntas para reconstruirte, porque Dios no edifica sobre máscaras, Él edifica sobre verdad. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El enemigo no tiene miedo de tu asistencia a la iglesia, ni de tus publicaciones cristianas. Él teme que tú vuelvas a ese lugar secreto donde todo comenzó, ese primer amor, ese fuego que quema la carne, esa voz que silencia el mundo, esa presencia que transforma al más duro. Francisco nos recuerda que cada vez que el alma se apaga, no es porque Dios nos haya abandonado, sino porque dejamos de priorizar la intimidad. Nos llenamos de actividades para Él, pero vacíos de tiempo con Él. Hoy es el día de volver. Vuelve al punto donde te desconectaste. Vuelve a ese altar roto. Vuelve al cuarto donde solías orar con lágrimas. Vuelve al secreto donde no necesitabas que nadie te aplaudiera, porque sabías que Dios te estaba escuchando. Él sigue ahí, esperando en el mismo lugar donde lo dejaste. La mentira espiritual que te está alejando de Dios. La mentira más peligrosa no es la que viene del mundo, es la que se instala en el corazón del creyente y lo convence de que todo está bien, cuando en realidad su alma está muriendo lentamente. Francisco revela una de las trampas más comunes del enemigo en esta generación. Estoy bien con Dios, aunque ya no ore, ya no lea la Biblia y ya no escuche su voz. Suena espiritual, suena razonable, pero es una mentira mortal, porque nadie puede vivir una verdadera conexión con Dios sin buscar su presencia diariamente. El cristianismo no se sostiene por emociones, ni por recuerdos,
ni por publicaciones, en redes. El fuego espiritual se alimenta con intimidad, con palabra viva, con oración real. Jesús lo dijo sin rodeos en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Nada, no es poco, no es algo, es nada. Si no estás conectado con la fuente, estás seco por dentro aunque parezcas fuerte por fuera. Y eso es lo que esta mentira esconde: una fe sin vida, una relación sin pasión, una apariencia sin sustancia. Muchos han caído en esta trampa. Dios conoce mi corazón. No tengo tiempo, pero Él entiende. No necesito exagerar. Yo sé que creo. Pero Francisco nos recuerda una verdad poderosa. Toda relación que no se cultiva se enfría, y toda conexión que no se alimenta se rompe. La desconexión espiritual no es culpa del mundo. Es una decisión que tomamos cada día al dejar a Dios fuera de nuestra agenda, de nuestras prioridades, de nuestro silencio. El enemigo no necesita que niegues a Dios, solo quiere que lo ignores. Quiere que vivas de recuerdos, de emociones pasadas, de momentos viejos, mientras tu alma se vacía lentamente sin darte cuenta. Pero hoy Dios te confronta y te despierta, porque no fuiste llamado para sobrevivir espiritualmente, sino para arder en su presencia. Isaías 55:6 lo declara así: busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo mientras está cercano. La mentira dice, lo haré después. La verdad dice, es ahora o nunca. Francisco revela que el primer paso para romper con esta mentira es confesarla delante de Dios. Admitir que algo se apagó, que algo se perdió y que necesitas volver. No a una iglesia, no a una rutina, sino a la presencia real del Dios vivo. No se trata de emociones, se trata de obediencia. No se trata de sentir bonito, se trata de volver al lugar secreto donde tu alma respira, donde tus lágrimas limpian el alma y donde la voz de Dios restaura lo que el mundo destruyó. Hoy puedes romper con esa mentira, puedes mirar al cielo y decir, Señor, me alejé, pero no quiero seguir así. Vuelvo a ti, vuelvo a tu voz, vuelvo a tu fuego. Y cuando haces eso, el cielo no se queda en silencio. Dios responde a los que se atreven a regresar. La revelación del verdadero enemigo de tu alma. Muchos creyentes hoy están luchando contra las personas equivocadas. Discuten con otros, se quejan de sus líderes, critican a su familia o incluso culpan a Dios. Pero no se dan cuenta de que hay un enemigo silencioso, astuto y constante que está atacando su alma desde adentro. Francisco revela una verdad incómoda, pero absolutamente necesaria. El verdadero enemigo no siempre se presenta con cuernos ni con gritos demoníacos. A veces habla con tu voz interior. Ese enemigo opera en las sombras. No quiere que lo notes, no quiere que lo nombres. Su mayor arma es el engaño sutil. Se disfraza de pensamiento lógico, de verdad personal, de sentimiento herido. Su misión es una: romper tu conexión con Dios, lentamente, sin que te des cuenta. Efesios 6:12 lo dice con claridad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu lucha no es contra tu jefe, ni contra tu esposo o esposa, ni contra ese hermano que te decepcionó. Tu guerra es espiritual y comienza en la mente. El enemigo lanza pensamientos como estos: no vale la pena seguir buscando a Dios. Si Dios estuviera contigo, no estarías pasando por esto. Ya oraste y no pasó nada. ¿Para qué insistir? Los demás son hipócritas, no necesitas congregarte.
Dios está lejos de ti, mejor resuélvelo tú solo. Y cada pensamiento que aceptas, aunque parezca pequeño, abre una puerta. Y cada puerta abierta le da legalidad al enemigo para influenciar tu alma. Primero en las emociones, luego en las decisiones y finalmente en tu comunión. Francisco revela que una de las tácticas más comunes del enemigo es dividir tu interior, separarte emocionalmente de Dios, hacerte dudar de su amor, llenarte de culpa o de orgullo. Y una vez que estás desconectado emocionalmente, ya no lo buscas con pasión, ya no oras con hambre, ya no esperas con fe. Por eso Jesús oraba constantemente. No porque era débil, sino porque sabía que la batalla no se ganaba con fuerza humana, sino con dependencia espiritual. Francisco afirma que el silencio espiritual no significa paz. Muchas veces es señal de que has dejado de luchar, has dejado de vigilar, has dejado de resistir al enemigo y lo has dejado entrar en forma de rutina, frialdad o justificación. Santiago 4:7 nos da una clave poderosa: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. No dice que ores una vez, dice que te sometas primero a Dios, que vuelvas a la obediencia, a la dependencia, a la entrega real, y luego resistas, porque la guerra no se gana con gritos, sino con consagración. Hoy necesitas identificar qué pensamientos estás tolerando que no vienen de Dios, qué puertas has abierto en tu mente o en tus emociones, qué hábitos han apagado tu fuego interior. Francisco declara que el primer paso para cerrar la puerta al enemigo es volver a la presencia con humildad, con sinceridad y con guerra espiritual activa. No puedes vencer lo que no enfrentas. No puedes echar fuera lo que toleras. El enemigo no teme a tus palabras, teme a tu fuego. No se va porque le grites, se va porque tu vida está alineada con el Espíritu, y esa autoridad no se improvisa, se construye en el secreto. Hoy Dios te llama a despertar, a entender que tu alma está siendo atacada no por el mundo, sino por un enemigo espiritual que quiere robar tu hambre, tu pasión, tu sensibilidad. Pero tú puedes resistir, y cuando lo haces, Dios pelea por ti. El encuentro silencioso que puede restaurar tu alma, Francisco, revela algo que a muchos les incomoda, pero que es absolutamente cierto. Dios no grita, Él susurra, y si no haces silencio, nunca vas a escucharlo. Vivimos rodeados de ruido, pantallas encendidas, notificaciones constantes, conversaciones sin sentido, presión laboral, redes sociales, opiniones que intoxican, y en medio de todo eso el alma se pierde. Porque para reconectar con Dios no basta con decir que lo amas, ni con cantar canciones. Necesitas hacer espacio interior, detener el mundo y permitir que Él hable en tu silencio. En 1 Reyes 19, Elías esperaba que Dios se manifestara en lo espectacular. Vino el viento fuerte, el terremoto, el fuego, pero Dios no estaba ahí. Y entonces vino un silbo apacible y delicado, y ahí estaba el Señor. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. 1 Reyes 19, 12, 13. Francisco afirma que el alma no se restaura en el barullo, se restaura en el secreto. No necesitas una iglesia llena, ni luces, ni una banda tocando fuerte. Necesitas un cuarto vacío, una silla, una Biblia abierta y un corazón rendido. El encuentro que puede restaurar tu alma no ocurre en el espectáculo, sino en lo simple, en una madrugada donde decides apagar todo, en una oración sincera de 3 palabras: Señor, aquí estoy. En una lectura que no busca conocimiento, sino comunión. En lágrimas que nadie ve, pero que el cielo recibe. Muchos hoy están buscando emoción,
Pero Dios no viene a darte un sentimiento, Él viene a darte vida, y la vida no siempre emociona. A veces confronta, a veces duele, pero siempre restaura. Francisco dice que la restauración verdadera no es cuando dejas de llorar, sino cuando puedes llorar delante de Dios y sentir que ya no estás solo, que el Padre sigue ahí, que el amor no se fue, que la gracia aún te alcanza, que el Espíritu Santo todavía te llama. Isaías 30:15 lo resume así: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero ¿qué hacemos? Llenamos la agenda, corremos todo el día, repetimos frases religiosas y olvidamos lo esencial. Dios no quiere actividades, quiere tu atención. El encuentro que puede restaurar tu alma no es emocional, es espiritual. Es cuando tú, en lo profundo de tu interior, decides rendirte sin condiciones. Decides volver, no con excusas, sino con verdad. Jesús dijo en Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahí está el secreto. No está en el ruido, está tras la puerta cerrada. El silencio que incomoda a tu carne es el mismo que alimenta tu espíritu. Francisco revela que todo creyente necesita cultivar esos momentos de silencio profundo, no como un ritual, sino como un hábito de guerra, porque el alma que no entra en silencio termina confundida por el ruido del mundo. Hoy apaga todo, cierra la puerta, dile a Dios: habla, Señor. Mi alma está herida, pero está lista para escucharte. Y cuando lo hagas, no vas a recibir una respuesta mágica. Vas a recibir presencia. Y cuando su presencia entra, todo lo roto empieza a sanar. La lucha interna que debes enfrentar ahora mismo, Francisco, revela que la guerra más peligrosa no ocurre afuera, sino dentro de ti. No es contra demonios visibles, no es contra persecuciones externas. Es una batalla silenciosa, constante y mortal, la lucha entre tu carne y tu espíritu. Es esa voz dentro de ti que dice: no ores hoy, estás cansado. Dios no te va a responder esta vez. Mejor distráete, necesitas relajarte. Hazlo a tu manera, tú puedes solo. Y mientras tú racionalizas, justificas y pospones, el enemigo avanza. Porque lo que tú llamas cansancio muchas veces es resistencia espiritual. Lo que tú crees que es normal muchas veces es un adormecimiento del alma. Pablo lo entendió profundamente. Por eso escribió en Romanos 7:23: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. No se trata de que no ames a Dios, se trata de que dentro de ti hay dos fuerzas peleando por el control. Una quiere buscar a Dios, la otra quiere seguir en automático. Una quiere llorar en el secreto, la otra quiere entretenerse y olvidar. Y si tú no reconoces esa batalla, la pierdes sin darte cuenta, porque lo espiritual no se impone, se cultiva. El fuego no se mantiene solo, hay que alimentarlo cada día. Francisco declara que todo creyente que quiere reconectar su alma con Dios tiene que aprender a morir a sí mismo. No es un mensaje popular, no es una promesa de comodidad, es una cruz, pero esa cruz no mata. Esa cruz libera. Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse no es odiarse, es renunciar al control. Es decir, mi voluntad no gobierna más. Señor, haz tu voluntad en mí. Pero esa rendición duele. Duele apagar el celular para orar. Duele madrugar cuando el cuerpo quiere dormir. Duele perdonar cuando fuiste herido. Duele obedecer cuando no entiendes. Y en medio de ese dolor, la carne grita: ¡no lo hagas!
Pero el espíritu susurra, sigue, no te detengas, Dios está aquí. Francisco nos enseña que la verdadera madurez espiritual no se mide por cuántas veces caes, sino por cuántas veces te levantas y sigues buscando a Dios. No es perfección, es perseverancia, no es emoción, es entrega. Cada día tú decides quién gana esa lucha, y si no decides, la carne decide por ti, y la carne siempre te lleva lejos del altar. Por eso, hoy tienes que hacer una elección radical. No mañana, no cuando te sientas listo. Es ahora. Dile a tu alma, aunque mi cuerpo no quiera, buscaré al Señor. Aunque no sienta nada, abriré mi Biblia. Aunque haya silencio, oraré igual. Porque cada acto de obediencia rompe cadenas internas. Cada decisión de buscar a Dios avanza una victoria invisible. Cada negación a la carne es una semilla de gloria que está por brotar. Francisco dice que el secreto de la victoria espiritual no es fuerza, es constancia, no es hacerlo una vez, es hacerlo siempre. Y cuando eliges obedecer, aún temblando, aún llorando, aún confundido, el cielo responde y el Espíritu Santo comienza a restaurar lo que parecía muerto. Hoy, enfréntate a ti mismo, no con culpa, con fuego, no con condenación, con decisión. Esta lucha no la peleas solo. Dios está contigo. Y si Él está contigo, no hay fuerza interna que pueda detener tu restauración. La restauración espiritual. El método del Papa Francisco ha enseñado algo que resuena en cada alma herida, en cada corazón que se ha enfriado y quiere volver. Restaurarse no es un evento, es un proceso, y ese proceso empieza con una decisión. Muchos quieren que Dios los toque, pero no quieren caminar el camino de regreso. Esperan una experiencia mística, un toque sobrenatural que borre años de desconexión. Pero la restauración espiritual no es magia, es intencionalidad, es fuego, es disciplina. Francisco revela un método claro, sencillo, pero profundamente transformador. No son fórmulas, es una secuencia espiritual basada en las Escrituras que te puede llevar de vuelta al lugar donde todo comenzó. La presencia viva de Dios. Paso 1. Reconocer tu condición espiritual. Nadie se restaura si no admite que algo está roto, y no se trata de condenarse. Se trata de desnudar el alma delante de Dios. David lo dijo así: mientras callé, se envejecieron mis huesos, pero mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Salmo 32, 3, 5. Reconocer es rendirse, es decir, Señor, me alejé y quiero volver, sin excusas, sin rodeos, con verdad. Paso 2. Volver al lugar secreto. No puedes restaurarte solo con palabras. Necesitas volver al altar. Y ese altar no está en un templo. Está donde te encuentres a solas con Dios. Francisco insiste: la restauración no ocurre en el ruido. Ocurre en el silencio donde el Espíritu Santo comienza a hablar de nuevo. Mateo 6, 6. Cierra la puerta, ora en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Paso 3. Alimentar el Espíritu cada día. El alma rota se fortalece cuando el Espíritu se llena, y eso solo ocurre cuando te sumerges en la palabra, no leyendo por deber, sino por hambre, no buscando respuestas, sino buscando a Dios. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. La Biblia es medicina, y tú necesitas esa dosis diaria para curar tu interior. Paso 4. Romper con todo lo que apaga tu fuego. No puedes avanzar si sigues abrazando lo que te enfermó. Hay relaciones, hábitos, pensamientos y actividades que están apagando tu espíritu. Y Francisco declara sin rodeos: lo que no sueltas te destruye.
Efesios 4, 22, 24 lo dice así: despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Rompe hoy con toda distracción, con toda conexión que te aleja del altar, no por obligación, por salud espiritual. Paso 5. Volver a depender totalmente del Espíritu Santo. La restauración no termina cuando te sientes mejor. Comienza realmente cuando decides no vivir más por fuerza propia, sino por la dirección del Espíritu. Zacarías 4.6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Francisco enseña que toda restauración profunda culmina en una nueva dependencia. Ya no decides tú, decide Dios. Ya no buscas tu voluntad, buscas su dirección. Ya no confías en emociones, confías en su voz. Y cuando caminas así, el alma florece otra vez. La culpa se va, la confusión se disipa, la presencia regresa, el fuego se enciende y tú te das cuenta, no estás reconstruyendo una vida espiritual, estás naciendo de nuevo. La última revelación: Dios siempre te estuvo esperando. Francisco concluye esta jornada espiritual con una verdad tan poderosa que no puede dejarte igual. Dios nunca se fue. Tú te alejaste, pero Él nunca dejó de esperarte, no con juicio, no con rabia, con brazos abiertos, con ternura, con paciencia sobrenatural, porque el Padre no ama con condiciones, ama con eternidad. En Lucas 15, Jesús contó una historia que no es solo una parábola. Es un espejo del alma, un hijo que lo tenía todo pero se fue, pidió su herencia, se cansó del hogar, buscó su camino y terminó deseando la comida de los cerdos. El mundo lo desfiguró, la independencia lo destruyó. Pero un día, ese día glorioso, decidió volver. Y cuando estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Lucas 15:20. Ese es el corazón de Dios. No espera que llegues limpio. No espera que regreses perfecto. Solo espera que des el primer paso. Francisco revela que esta es la esencia de la restauración. No se trata de lo que logres hacer por Dios, sino de lo que estás dispuesto a dejar para volver a Él. No necesitas un discurso, no necesitas demostrar nada, solo necesitas arrepentimiento y rendición, porque Dios no te rechaza por haberte alejado, te recibe por haber regresado. Y aquí está el misterio glorioso. Mientras tú llorabas por dentro, sin saber cómo volver, Dios ya había puesto señales en tu camino, personas, mensajes, silencios, todo para guiarte de regreso. Tu dolor nunca fue ignorado, tus preguntas nunca fueron desperdiciadas, tu silencio fue escuchado más que 1000 palabras, y ahora estás aquí, no por casualidad, no por culpa, estás aquí porque el Padre activó el llamado a tu espíritu, y aunque hayas pasado años lejos, Él nunca dejó de amarte. Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Francisco declara que el tiempo de retorno es ahora. Ya no hay nada que esperar. No hay nada más que buscar allá afuera. Lo que tu alma necesita no está en el mundo, está en el altar. Y ese altar puede ser hoy tu cuarto, tu auto, tu momento de soledad, donde tú, quebrantado, simplemente digas: Padre, he pecado, pero he vuelto. Y cuando haces eso, el cielo no se queda callado, los ángeles celebran, el Espíritu te abraza, el Padre te reviste con una nueva túnica, y el fuego que creías apagado vuelve a arder. Francisco revela: no es demasiado tarde, no estás demasiado lejos, no has cometido un error tan grande que Dios no pueda redimir. La cruz sigue vigente, la sangre sigue fluyendo, el Espíritu sigue hablando y el Padre sigue esperando. Hoy termina tu desconexión,
Hoy comienza tu restauración. Hoy tu alma vuelve al lugar que siempre fue suyo, los brazos del Dios vivo.